ciudad conviven multiplicidad de visiones, agentes y lugares. Este rico panorama propicia que muchos escritores la conviertan en su musa y hagan de ella un lugar privilegiado para gestar historias y reflexiones interesantes. Hoy los invitamos a reflexionar sobre la literatura urbana a partir de los planteamientos del profesor José Joaquín Arango, escritor de cuentos y ensayos, investigador en poesía y literatura colombiana, magíster en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia y con una vasta experiencia como docente universitario y de secundaria. En esta ocasión, el profesor iniciará la charla haciendo una diferenciación entre lo urbano y lo rural. Pasará a profundizar sobre cómo la literatura urbana se manifiesta en la novela, el cuento y la crónica, haciendo un recorrido por obras y autores representativos. Luego se abordará didácticamente una propuesta de lectura conjunta y algunas ideas para llevar la literatura urbana a los espacios de formación. Bienvenidos a la comunidad de profesionales de la Red de Escritores Ciudad de Medellín. Bueno, esto que he preparado para ustedes, porque lo he preparado para ustedes, la he querido titular Literatura en la ciudad y la ciudad en la literatura. A esta charlita que tendré con ustedes le agregué un epígrafe de un poema de Rogelio Echavarría. Es el poema El transeúnte. Todas las calles que conozco son un largo monólogo mío. Bueno, para expresar algo sobre la literatura urbana es necesario ante todo definir qué es lo urbano. La definición más cerca de lo que es urbano se refiere a todo aquello que tenga que ver con la ciudad, desde la estructura, las viviendas, hasta las formas de producción, y para este caso, el uso del lenguaje en la creación literaria y expresión poética. Entiendo entonces que cuando digo urbano, implícitamente estoy diciendo ciudad, opuesto a lo rural, que es el campo. Lo urbano entonces es la línea donde empieza la ciudad, pero estos límites en literatura son difíciles de expresar, porque el escritor en su obra puede hacer referencias de lo urbano, aunque su obra se desarrolle en lo rural. Límite en este caso es la línea que separa físicamente el campo y la ciudad. Entonces, para iniciar, tal vez esta premisa de literatura y ciudad y literatura sea muy ambiciosa y un quiasmo extraño para lo que voy a expresar. Por consiguiente, para desenrollar la madeja, comienzo por decir que los dos elementos son aparentemente excluyentes, y no es así. Asumiré este panorama literario desde tres géneros: la novela, el cuento y la crónica. Desde que el hombre pudo escribir, ha expresado a través de sus trazos, desde lo que lo rodea, y eso que lo rodea está en él como parte fundamental de su esencia y de su ser. Es decir, en la literatura la expresión del hombre es expresión de lo que es su esencia y de lo que lo circunda, que en muchos casos es lo que el hombre mismo crea y elabora para mimetizarse en lo que lo refleja como ser. En la literatura el hombre refleja la ciudad y en la ciudad refleja la literatura. Así es que el hombre, quien crea los trazos de la ciudad y al mismo tiempo los lee. Por consiguiente, la creación de su obra es paralela a la formación de la ciudad. Entonces, los dos elementos recíprocos son inacabados, eternos. Pero aclaremos antes de continuar. Hablar de literatura urbana es expresar, primero, el deslinde entre la ciudad y el campo. Segundo, el crecimiento de las ciudades como centros de encuentro, relaciones sociales y económicas diferentes a la actividad agrícola. Y tercero, la ciudad como eje protagónico de la ficción literaria. En este último, la masificación que empieza a expresarse a través de los fenómenos políticos de la década del 60 y se acentúan en la década siguiente y se expresan con mayor fuerza en las otras dos décadas, no solo son el surgimiento de la guerrilla, no solo con el surgimiento de la guerrilla urbana en Colombia, sino en el lenguaje que caracteriza la literatura de la época. Sumado al anterior, los problemas del auge del narcotráfico como fenómeno económico
los inconvenientes que creó en las nuevas formas del pensamiento entre la población colombiana y la crisis de valores en todas las capas sociales. En una palabra, la caotización de las ciudades. Entonces, en retrospectiva podemos ver que muchas obras literarias de los años 60 expresan estéticamente el rompimiento social entre la ciudad y el campo. Es el tiempo de la migración que sucedió en los años 50, pero que solo le dimos el nombre de migración, con el agravante que la palabra misma no nos refleja una situación de los conflictos políticos y sociales propios de la época. Fue el eufemismo para disimular la violencia partidista en el campo, y fue la ciudad el espejismo para que hombres y mujeres huyeran hacia ellas con la idea de un mundo mucho mejor. Y no fue más que una manera de huir de la violencia e indirectamente alimentar con mano de obra barata la industrialización de las ciudades colombianas. Surge entonces, dentro de estos nuevos conglomerados, dos nuevos habitantes de los centros urbanos, el centro y la periferia, y con ella una manera propia de manifestarse a través de distintos lenguajes. De esta época, entre el deslinde del campo y la ciudad, se pueden mencionar novelas como Aire de Tango, Al pie de la ciudad, de Manuel Mejía Vallejo. La primera es una mirada del ser humano que vive en las calles y el lunfardo influenciado por la música norteña. La segunda, una mirada desde la periferia al centro. Es en estas novelas donde se dibuja un lenguaje que expresa ese rompimiento entre la expansión lingüística entre campo y ciudad, para hablar solo del caso de Antioquia, pero que antes se expresó en los personajes antioqueños de Tomás Carrasquilla. Los personajes de estas novelas, que muestran unas ciudades en crecimiento, se expresan a través de un lenguaje de barriada, de galladas y de grupos sociales propios de las ciudades. En este caso, la oralidad cumple una función determinante, que luego se va a ver reflejada en las creaciones posteriores de obras literarias de las otras décadas hasta llegar al siglo XXI. Es decir, desde inicios de los 60, los personajes asumen un lenguaje propio desligado del cálculo lingüístico del hombre del campo. Es una manera no solo de precisar que son habitantes de un espacio propio y diferente, sino también de dirigirse y apropiarse de la ciudad. Es a través del lenguaje que se autoafirman. La ciudad está en mi lenguaje, y en mi lenguaje está la ciudad. Aunque esto no es un recorrido sincrónico del fenómeno literario, sí es necesario establecer con cierta precisión un momento relevante del fenómeno que ubica ciertas obras de determinada época que son importantes para mirar la manifestación de la literatura urbana. Aunque demos un salto bastante grande entre la década del 50 y solo mencionemos un hecho que fue determinante en la literatura de la ciudad, son los fenómenos sociales que propiciaron novelas que expresan el conflicto agrario paralelo con la ciudad. De esto no sobra mencionar La mala hora y La hojarasca de Gabriel García Márquez, enmarcadas las dos en medio del conflicto agrario, y que en forma paralela surgen novelas como El día del odio, de J. Alice Osorio Lizarazo, que representa la ciudad como centro de los conflictos sociales, pero que antes de la novela de Sobremesa de José Asunción Silva nos había mostrado las particularidades de la ciudad de los hermanos bogotanos. Si lo anterior es fundación de una obra urbana, es en los años 60 cuando se expresa la ciudad a través de novelas que tienen la música como eje de las narraciones. Pero a la música de Andrés Caicedo como la más representativa, porque de ella se derivan otros géneros, como el cuento, en los cuales es más marcada la relación música, ciudad, literatura. Pero la ciudad como ente vivo, que irradia una manera de ser y pensar, se refleja en otras novelas que mencionaré de paso. Enseñanzas de soledad de Gabriel García Márquez es la ciudad primigenia. En La tejedera de coronas de Germán Espinosa, la ciudad colonial. En Sin remedio de Luis Caballero, la Bogotá de los años 60. Bueno, a ver, ese es un recorrido panorámico de lo que fue la novela, o de lo que hace la novela. Es necesario seguramente que profundizar en algunas otras novelas, pero que mencionaré después cuando llega la década del 90.
empezamos a hablar de cómo se funden dos términos, que es la ciudad y la sicaresca. Aunque los 90 del siglo XX están marcados por las ciudades dominadas por el narcotráfico, surge de ellas la sicaresca como máxima expresión literaria. En estas novelas se erige el lenguaje de la barriada, de la esquina, del matón y las ideas del narcotráfico que permearon todos los estratos sociales y se tomaron las ciudades como forma de vida. Es decir, en estas obras es la expresión de la periferia la más determinante. Es un nuevo orden, entre comillas, en medio del caos que son las ciudades habitadas cada día por seres cada vez más anónimos. Aunque es necesario aclarar que no todo aquello que menciona la ciudad es literatura urbana. Hay novelas en las cuales la ciudad es el telón de fondo de los acontecimientos. En la literatura creada en los 90, las que se rigen como representación de estas manifestaciones, se destacan dos, que fueron alimentadas por el primer texto que narró la vida de los barrios en las bandas de asesinos. No nacimos pa' semilla, de Salazar, sirvió para lo que llegó después, en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo y Rosario Tijeras de Jorge Franco, ambas como máxima expresión de la sicaresca que llegaron a llevarse hasta el cine. Invadieron el mundo literario de la manifestación cultural del habitante de barrio dedicado a matar como única forma de vida para subsistir. La primera, La Virgen de los Sicarios, con el típico lenguaje que caracteriza al escritor, mordaz, crítico, anticlerical y agresor de todo aquello que se perciba como norma. Una novela que narra la ciudad desde la nostalgia de un adulto que regresa a buscar lo que algún día dejó, pero que encuentra una ciudad podrida y degradada. El narrador nos cuenta que llega a una ciudad desgarrada y convertida en un caos. Subyace en el texto que la ciudad antes era vivible, idílica, soñada y tranquila, pero no es así. La ciudad, cuando el narrador era un niño, la vivió como niño, soñada, idílica. Ante el regreso, después de la ausencia, quien llega es el adulto. Quien la mira es un hombre con toda la carga emocional que esto implica. La ciudad pudo ser más tranquila en su infancia, pero la tragedia del desplazamiento que se vivía para formar la ciudad ya era violenta. Lo que sucede es que quien nos narra es un hombre de unas condiciones sociales en las cuales los conflictos propios de los pobres no lo tocan. Tal vez oiría de los conflictos en los barrios periféricos, pero jamás en el centro urbano. Además, subyace el caos de recibir tanto emigrante que llegó a establecerse en la periferia. Era una violencia contenida, sin escapatoria. Ese desfogue de la ciudad se presenta porque ya es tal la cantidad de gente con problemas sociales que la única salida es la forma violenta que llega al centro urbano, ya sea como manifestación social y protestas sindicales o estudiantiles, o el contacto directo con la delincuencia, fruto de la distancia social que hay entre centro y periferia. Por otra parte, mira esta novela desde el aspecto religioso. El narrador parece el Jesucristo que llega a poner orden en el santuario habitado por los fariseos. Con su lenguaje y sus críticas a todo lo que no le agrade, lo rechaza como hizo Jesús al encontrar su templo habitado por mercaderes. Visto así, parece que el narrador es el redentor que llega a purificar la ciudad de la maldad. El caso es que no sabemos quién lo erige como tal. Es simplemente una autoflagelación como búsqueda de perdón de los otros y de sí mismo. Una actitud que en muchas críticas a la novela pasa desapercibida. Además, la actitud de este pueblo es propia de nuestra cultura. Somos desde hace mucho tiempo mercaderes. Entonces, en el nuevo centro social hacemos lo que hacíamos en los pequeños centros urbanos, en los pueblos. Por otra parte, las ciudades contemporáneas son producto de los movimientos económicos y estos han fabricado las ciudades como la necesidad de concentrar la producción de bienes sin importar qué consecuencias sociales conlleva. Es la expresión artística y literaria quien hace ver las consecuencias de la violencia que trae la concentración de riqueza, de la producción de bienes para beneficios de algunos
y tragedias para muchos. Es, en otro sentido, producir bienes para el centro, donde se concentran las ganancias, y dejar el resto a la periferia para que busquen una manera de sobrevivir y producir más barato. La ciudad, bajo las condiciones actuales de producción y condiciones sociales, es un caos y al mismo tiempo un universo amorfo, polifacético, donde siempre habitará lo sagrado y lo profano como motores espirituales que jalonan la esencia del hombre que la crea, la habita y la destruye. La ciudad y la literatura son dos entes recíprocos que nunca se acaban y no terminarán nunca por definirse. La segunda novela, Rosario Tijeras, es una mirada desde lo aparentemente femenino, metido en lo masculino. Hay en el personaje una hibridez que no define la actitud, sino que cambia los roles por el hecho de manifestar la idea, metaforizada o tal vez disfrazada de lo que es una asesina. Aunque fue una literatura que se convirtió en fórmula de lo fácil y macabro, de alguna manera es una manifestación de la ciudad y sus conflictos, pero que se volvió tan facilista y producto de consumo que cansó al público lector. De esta cicaresca, de la que todavía se reproducen telenovelas que caricaturizan al matón, pero con la ventaja técnica de ser obras de buena factura, de esta manera se vende la imagen de ciudades colombianas invadidas de matones y mujeres prepago. De todo el cansancio que dejó la cicaresca y de la que todavía se reproducen telenovelas, es destacable entonces que como voz diferente que marca una nueva época y concluye otra es la novela Angosta de Héctor Abad Faciolince, una novela que de alguna manera crea una nueva manera de ver la ciudad. En esta novela, aunque no se define una ciudad colombiana en concreto, refleja las características de una ciudad multifacética, heterogénea, caótica, que busca un nuevo orden. Una novela donde una ciudad puede ser cualquier ciudad. Convergen en esta novela el epicentro y la periferia, lo comercial y lo social, con los conflictos propios de las transformaciones y cambios de la ciudad. Esta ciudad de Angosta es ambivalente, acoge y rechaza, señala y estratifica, vive y muere. Y otra novela que como voz histórica del fenómeno del narcotráfico, poetizado en una obra, es Happy Birthday Capo, de José Libardo Porras, una novela que recrea en el protagonista al hombre de carne y hueso. Es la ficción de los últimos 3 días del Capo que llegó a tener a Colombia a sus pies. No es esta novela la historia amarillista y truculenta de la cicaresca, sino la mirada humana a través de la cual se ve al hombre y la ciudad que nos ha tocado vivir. Bueno, dentro de los otros géneros, después de este panorama muy amplio de lo que han sido las novelas que hablan de la ciudad, y seguramente que me quedarán faltando muchas, pasaré a lo que considero yo la máxima expresión literaria, o una de las que de mi preferencia, y además la que más utilizo en la creación del hábito a la lectura entre adolescentes. El cuento como expresión urbana. Una de las consideraciones con la que más me identifico en relación con el cuento es la de considerar que la expresión cimera de la literatura es el cuento. Aunque sea un género no muy apetecido por los comercializadores literarios, es una expresión que vive y sobrevive a todos los tiempos, en todas las culturas y pueblos. Es decir, el cuento como género también asume la ciudad como esencia de la creación de muchos escritores. No es fácil precisar entonces en qué momento está el cuento expresado en la ciudad. De pronto, las características propias de un momento histórico nos precisan ese instante cuando los escritores manifestaron la ciudad. El espejismo que alguna vez fue la ciudad para el campesino, con las atracciones sociales, políticas, económicas, dejaron de serlo para el desplazado de la época. Los hechos violentos del campo lo obligaron a mirar la ciudad como el caos que lo acogería o lo protegería, pero con su realidad vivencial
es la antítesis de aparentemente acogerlo, pero al mismo tiempo lo rechaza porque lo acoge, pero para que viva en la periferia con los mismos problemas que aparentó abandonar y que los lleva: despojo, miseria y violencia. Si en la década del 60 el campesino se vino para las ciudades, fue en esencia un tipo de desplazamiento forzado que disfrazamos con el término de migración. Con este eufemismo disimulamos una situación de violencia que traemos consigo hace muchos años. Creemos que quienes llegaron en esa época emigraron con la idea de una vida mejor, de progreso entre comillas, pero no fue más que un desplazamiento semejante al actual. Para esta época surge un cuento que narra ese umbral entre lo urbano y lo rural. Es De pronto, Muerte en la calle, de José Felipe Mayor, el primer cuento urbano. En él no solo se expresa el conflicto social del personaje abandonado en la calle, sino también las condiciones del ser anónimo que vive la ciudad. Es también la expresión del conflicto entre lo urbano y lo rural. El niño habita en una casa que está en el límite entre la ciudad y el campo, pero que no es más que un hueco que él cubre con periódicos. Para este personaje, la vida se da en la calle, entre comillas. Yo digo casa, pero no es más que una cuevita a la salida de la ciudad, casi en el puro monte, afirma el narrador personaje del cuento. Y agrega luego, cuando ya identifica su soledad y abandono, entre comillas: lo que me queda son las calles. Por las calles es por donde puedo buscar mi propio camino. Cierro comillas. No sobra agregar que los referentes a la ciudad en la cuentística colombiana se puede retroceder en el tiempo. De pronto, Tomás Carrasquilla menciona a la ciudad en sus cuentos como referentes, pero no como actantes. En el cuento San Antoñito, por ejemplo, el joven quien traiciona a los sacerdotes es el protegido de la señora Águeda, acaudalada de la ciudad de Medellín, pero aquí la ciudad es un punto de referencia muy particular. Además connota que la ciudad despurifica las almas. El escritor, que tal vez demarca más la ciudad y en sus cuentos hace de ella una cartografía, es Luis Fallá. En el cuento Olor de lluvia hace una cartografía de las calles que camina el personaje. Hay exactitud en mencionar las calles, las direcciones. Otra particularidad de este cuento es precisar que el personaje no disfruta la ciudad, la padece. El centro de la ciudad es el lugar de trabajo y la periferia su hábitat. Otro de los cuentos que se destacan en Fallada es Un hombre y un perro. En este cuento sobresale no solo la cartografía de la ciudad, sino una mirada a los problemas particulares del empleado en el centro de la ciudad, cuando todo funcionamiento comercial se ubicaba en el centro y lo demás es periferia. Estos dos cuentos manifiestan la vida cotidiana del empleado inmerso, anónimo, que apenas empieza a expresar lo que sería después la agitación propia de una ciudad. Aparece entonces la oficina como eje de la vida laboral, que señala una época comercial de nuestro país. Bueno, después viene una etapa donde la cuentística básicamente se relaciona no solamente con la ciudad, sino con otros fenómenos culturales, como por ejemplo la música. La ciudad musicalizada y bandolera. La ciudad narrada desde otra perspectiva es la ciudad musical que se expresa según el género. Surgen entonces los cuentos de Humberto Valverde en la selección de cuentos de Bomba Camará. En estos cuentos, el género de la salsa es el protagonista de una ciudad que desplaza los problemas sociales por medio de la música. Estos cuentos nos narran que la ciudad baila salsa. Aunque hay intentos de nuestra cuentística que narran que antes de la salsa fue el bolero. Hay novelas que nos cantan el tango, pero la obra que irrumpe con la fuerza de la juventud es la rockera. Entonces es Andrés Caicedo con los cuentos de Tropa Brava, en otras versiones como El Atravesado, que nos cuentan que la ciudad baila rock and roll. Es el cuento Tropa Brava el primer cuento que nos cuenta la crisis de los años 60,
influenciados por el cine gringo, y nos narra las primeras incursiones de bandas juveniles. Aunque la obra de Caicedo se ha mitificado hoy, de esa época irrumpen otros escritores que narran la ciudad con los conflictos propios después de la década del 70 y las consecuencias del conflicto colombiano que tantas veces se ha tratado de pacificar. Están entonces los cuentos de Arturo Álzape, en el texto titulado Conversación con la ausencia, y otros relatos. Son cuentos del conflicto guerrillero y el intento por pacificar el conflicto colombiano. Marco Tulio Aguilera Garramuño, texto sobre el amor y la ciudad. Roberto Rubiano Vargas, en el texto titulado Necesitaba una historia de amor. Son cuentos en los cuales la ciudad que actúa como telón de fondo es Bogotá. En este texto, las viñetas que separan un cuento de otro se destacan por mostrar las imágenes de una ciudad con sus conflictos de drogas, delincuencia y narcotráfico. La viñeta no llega a la totalidad de un cuento, es la representación de un hecho o de una visión que tiene el narrador. Juan Carlos Botero, en el texto Las semillas del tiempo, presenta toda una sustentación teórica de lo que es una viñeta. La viñeta fue una de las prácticas que desarrolló Hemingway para lo que después expresó García Márquez, mantener la mano caliente. Bueno, son estos algunos autores quienes en algunos de sus cuentos narran las nuevas formas de vida y conflicto social que se manifiestan en las ciudades con sus luchas sindicales y de movimientos estudiantiles. Algunos narran el intento de pacificación con la guerrilla, pero la tradición termina cualquier diálogo. Uno de estos cuentos es El día que enterramos las armas. Es decir, cada época determina una mirada sobre la ciudad, la fragmentación de la vida, el anonimato del habitante de la ciudad y los conflictos propios de una ciudad que está constantemente en transformación. Es parte de una narrativa de la década del 80, que se aleja del macondismo y se hace más personalizada, a su vez más caótica. La mayor parte de la cuentística de Belio José Rosero Diago es la ciudad la protagonista. Muchos cuentos están marcados por las vivencias juveniles y la vida de colegio. En este caso, la novela El incendiado. Pero es de destacar la vida de la ciudad y el colegio, la colección de cuentos Las esquinas más largas. Y el escritor Darío Ruiz Gómez, su cuentística es la ciudad arquitectónica que recorre los personajes. De esta época es destacable en Medellín la narrativa de Óscar Castro García, con sus cuentos Sola en esta nube. Es la vida de una prostituta que monologa sobre el devenir de su vida cuando cree haber llegado a los 70 años de edad y se ve tan sola y perdida como cuando comenzó a vivir la ciudad. Narra desde un balcón de los hospedajes del sector de Guayaquil, hoy la Alpujarra, lo que fue su vida desde haber sido abandonada por su padre en la estación del ferrocarril hasta mirarse a sí misma en el deterioro de su vida de prostituta ya anciana. Esta mujer es la ciudad desde que surge en ella hasta que canta en un balcón el paso de ella misma por la ciudad y la ciudad misma que pasa. Bueno, dentro de otros géneros, uno de los géneros más particulares y que utilizo también como herramienta pedagógica es la crónica. La crónica desde la década del 60 le han atribuido muchísimos nombres, le han dado unos nombres que voy a explicar a continuación. Bueno, como les decía, la crónica es una manera también de mirar la ciudad. Asumir en esta exposición el término crónica porque en algunos casos este término tiene sus variaciones. Para muchos estudiosos, este tipo de narración es un género híbrido entre literatura y periodismo y ha sido bautizado de muchas formas: no ficción, periodismo literario, periodismo narrativo, entre otros. Entonces, desde la perspectiva de lo que se ha conocido como crónica, la ciudad es a la crónica
y viceversa. De pronto se atrevió a afirmar que la crónica surge con el concepto de ciudad. Parece entonces que con la ciudad nació la crónica si consideramos que quien nos narró la ciudad colonial fue Juan Rodríguez Freile en su obra El Carnero. Desde 1636 siempre ha habido un narrador que nos describe y nos cuenta la ciudad, sus carencias, sus problemas y las vivencias de sus habitantes. De alguna manera el continuador de este género fue Tomás Carrasquilla, con sus comentarios periodísticos de la ciudad. Luego, Luis Tejada, quien se erige como el narrador de la ciudad de antes de los 50 y llega a los inicios del 60. No se puede desconocer que quien utiliza la crónica para mirar la ciudad y los fenómenos políticos y sociales del país es García Márquez y los periodistas que acompañaron su trabajo durante muchos años. Aunque de alguna manera Tomás Carrasquilla dibujó a Medellín en sus trabajos, fue también José Asunción Silva, el más representativo de la época premodernista, quien narró la ciudad bogotana de los snobs de la época. Pero la particularidad de la crónica es fluctuar entre el periodismo y la ficción. Solo en la década del 60 adquiere cierta autonomía, tal vez influenciada por lo que en la época fue bautizada con otro nombre: periodismo narrativo, nuevo periodismo, literatura de no ficción. No sobra entonces destacar que para muchos cultivadores del género el referente principal o más destacado sea Truman Capote, con su obra A Sangre Fría, una crónica que se puede leer como novela, no solo por la trama y los hechos que narra, sino por la forma como utiliza el escritor para introducirnos y llevarnos hasta el final y despejar la intriga de unos jóvenes asesinos que son condenados a muerte. Es particular que por la forma como está estructurada la obra de Capote se relacione con Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Aunque la obra de García Márquez se ha clasificado siempre como novela, tiene la particularidad de leerse como crónica, aunque en este caso hago un salto temporal, abordo tangencialmente como uno de los cronistas de nuestra época las historias de Juan José Hoyos, Alberto Salcedo Ramos y desde el internacional John Lee Anderson, como cronistas de los fenómenos que no necesariamente narran los hechos de la ciudad. Destaco entonces las crónicas de Juan José Hoyos, quien nos cuenta en sus textos la tragedia que viven los indígenas con el abuso del destierro que sufren y la forma como retrata la ciudad en su ambivalencia. La ciudad es un espacio que crece y muere. Crece como hábitat con los conflictos propios y muere en cada habitante que la vive. Desde otra perspectiva, la ciudad que acoge, entre comillas, al desplazado de la guerra en el campo es la obra de Alfredo Molano Bravo, expuesta en varios textos. El primero, Desterrados, Crónicas del Desarraigo. En esta obra, las historias narran la ciudad que acoge a desplazados y que al mismo tiempo le señala que no hay espacio para él. Es la historia del ser humano acorralado por la guerra en el campo y que recurre a la ciudad como último recurso para proteger la vida. La ciudad en este caso acoge, pero bajo unas condiciones de vida que no son las más favorables para llevar una vida digna. Es decir, la ciudad es ambivalente. Acoge al que llega, pero lo arroja a la periferia con condiciones de vida que no son las más dignas ni las mejores para un hombre o una familia. Paralela a estas crónicas está la novela Fugitiva, de José Libardo Porras. En ella se presenta la crisis del desplazado que donde llega trae el lastre de su tragedia, despojo, miseria y violencia. Una de las obras más destacables como crónica, y que para algunos es considerado como un clásico del género, que narra la crisis y las vivencias del habitante de la calle, es El Contrasueño, de Carlos Sánchez Ocampo. Para la época en que fue escrita, al habitante de la calle se le nombraba como desechable, término peyorativo que se ha revaluado, y los trabajadores sociales y antropólogos lo nombran como habitante de calle. En esta obra es la narración del hombre que la sociedad arroja a la calle,
el producto de la descomposición social y sobrevivido acogido por la calle, la prostitución, las drogas y la delincuencia. Este texto recorre el centro de la ciudad a través de sus personajes. El escritor hace con sus textos una geografía de la ciudad. Los conflictos de la ciudad son también material que alimenta la crónica. Si mucha parte de nuestra historia está fundamentada en los conflictos agrarios, entonces la ciudad surge como producto de estos conflictos. Por eso es ineludible no referenciar en la mirada de la obra la obra de Ricardo Aricapa, con dos textos que han leído y escriben la ciudad como actuante. Medellín es así, es el recorrido por otro tipo de referentes culturales diferentes a los que nos muestra determinado tipo de turismo. Es la mirada a los hombres y mujeres que viven el día y la noche, de los hombres de a pie que sufren la ciudad desde lo más bajo hasta los niveles de vida que uno desconoce. La decadencia del barrio de la prostitución como fue Lovaina, hasta mirar la noche como parte de la vida. El segundo texto, que nos muestra la crisis de una ciudad que enfrenta los problemas del conflicto colombiano, es Comuna 13, crónica de una guerra urbana. En este texto no vibra el conflicto de un bando y otro, vibra el ser humano en medio del conflicto. Es la situación que vive la población y cómo el conflicto repercute en los actos cotidianos. Bueno, hasta aquí el recorrido de los tres géneros. Diré algunas palabras de conclusión y finalmente hablaré de la estrategia que utilizo para crear hábitos de lectura, no solo en jóvenes en la formación secundaria, sino también universitaria. En los géneros que he abordado en este panorama, donde la ciudad se refleja y el reflejo será la ciudad, habrá también un transeúnte que conoce las calles y será el eterno monólogo de sí mismo, parafraseando a Rogelio Echavarría, el epígrafe de esta charla. Todo estudio es siempre una búsqueda de lo que deseamos y somos. ¿Quién mejor que un poeta para que nos diga con la certeza de su poesía lo que tal vez seguiremos buscando? Lo afirma Cavafis en su poema La ciudad. No hallarás otra tierra y otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Hasta ahí Cavafis. Además, ciudad y literatura son dos espejos paralelos, donde quien se observe se vuelven infinitos. La ciudad se mira y se mira la ciudad. ¿Creen que la literatura sicaresca debe incluirse en los planes de estudio? ¿Qué aspectos deben valorarse de ella?